Los años 70 nos dieron Stairway to Heaven, pero los 80 convirtieron las baladas potentes en desgarros que llenaban estadios. Desde Every Rose de Poison hasta Alone, Heart, bandas como Journey, Def Leppard y Scorpions demostraron que las emociones podían ser estruendosas. No son solo canciones, son la banda sonora de una generación rockera. El desamor nocturno nunca sonó tan crudo. Bret Michaels escribió Every Rose Has Its Thorn en una lavandería después de llamar a su novia y escuchar la voz de otro hombre al otro lado del teléfono. La traición le dolió mucho. Y la canción surgió rápidamente, lanzada en 1988 en Open Up and Say, se despojó del glamour y no dejó nada más que honestidad acústica. La guitarra de acero vibra con influencia country y la voz de Bret quebrada, sincera y dolorosamente humana. No era solo una balada poderosa, era una confesión. Los fans conectaron al instante, convirtiéndola en el único éxito número 1 de Poison y en una de las canciones más reconocibles de la década. A pesar del cuero y el delineador de ojos, Every Rose Has Its Thorn demostró que la vulnerabilidad aún podía rockear, y a veces incluso más fuerte que la distorsión. A principios de los 80, Journey había dominado el rock de estadio, pero Faithfully demostró que también podían dominar la intimidad. Faithfully es más que una balada, es una promesa, escrita por Jonathan Cain en un momento de claridad en un autobús de gira. La canción equilibra la tensión entre la fama y la fidelidad. Se la llevó a Steve Perry, quien instintivamente supo que tenía que cantarse con suavidad, como una plegaria. Lanzada en 1983 en Frontiers, no fue el mayor éxito de Journey, pero tocó una fibra sensible que aún hoy resuena. El piano de Cain marca el tono emocional, mientras que la voz elevada de Perry le da peso y gracia. Se convirtió en un himno para cualquiera que echara de menos a alguien que estaba a kilómetros de distancia. Una canción de devoción en una vida construida sobre la distancia y las despedidas. Décadas más tarde, sigue sonando suavemente a través de las ventanillas abiertas en los viajes nocturnos de vuelta a casa. Empezó como una canción para Tina Turner y acabó convirtiéndose en un clásico de Whitesnake. David Coverdale coescribió Is This Love con John Sykes durante una sesión de composición destinada a otra persona, pero la canción encajaba como un guante con Whitesnake. Lanzada en 1987, en su álbum homónimo, aportó sensualidad y moderación a una banda conocida por sus riffs y su arrogancia. Las guitarras limpias, las voces susurrantes y el tempo lento la convirtieron en una canción destacada y en un éxito radiofónico. La interpretación de Coverdale es suave y dolorosa y plantea una pregunta tan incierta como atemporal. Alcanzó el número 2 en la lista Billboard Hot 100 y demostró que incluso las bandas de hard rock podían mostrar sus sentimientos y seguir llenando estadios. Detrás del humo y las luces, esta canción demostró que la suavidad podía brillar con la misma intensidad. Conocidos por el caos, la decadencia y la distorsión, Motley Crue sorprendió a sus fans con la vulnerabilidad Home Sweet Home. No era solo una balada potente, era un punto de inflexión. Lanzada en 1985 en Theater of Pain, mostró un lado diferente de la banda, reflexivo, nostálgico, incluso tierno. Tommy Lee compuso la melodía de piano durante un momento de tranquilidad en la carretera, y de repente, la banda más ruidosa de Los Ángeles tenía algo suave que decir. Al principio, el sello discográfico se resistió, las baladas no se vendían, decían, pero los fans
demostraron que estaban equivocados. MTV ayudó a que el vídeo se emitiera con frecuencia y, en 1987, la canción se había convertido en un clásico de Crew. Inspiró una ola de baladas similares en toda la escena del glam metal, con bandas que intentaban igualar ese impacto emocional. Home Sweet Home no solo rompió el molde, sino que lo redefinió. No estaba destinada a ser un éxito, ni siquiera estaba destinada a ser una canción de rock. Love Bites comenzó como una balada con influencias country, hasta que el productor Mutt Lange la transformó en la canción más evocadora de Def Leppard. Lanzada en 1987 en Hysteria, se convirtió en el único sencillo número 1 de la banda en Estados Unidos, pero está lejos de su sonido habitual. El ritmo es lento, la producción es densa, y la voz de Joe Elliott es puro dolor. La canción se basa en el contraste. Las suaves armonías chocan con las guitarras agudas, las dulces melodías se oscurecen con letras sobre la traición y el anhelo. No explota, se desarrolla como un desamor a cámara lenta. Love Bites no es solo una balada, es el sonido del arrepentimiento resonando en los altavoces de un estadio, grande, audaz e incómodamente honesto. White Lion puede haber formado parte de la ola del glam metal, pero When the Children Cry demostró que tenían algo más profundo que decir. La canción nació de la reflexión, no del romanticismo. Lanzada en 1987, en su álbum Revelación Pride, abordaba temas globales: la guerra, el sufrimiento, la pérdida de la inocencia. No hay batería, ni muros de guitarra, solo la voz de Mike Tramp y la guitarra acústica de Vito Bratta. Es un raro momento de moderación en un género conocido por sus excesos. En lugar de volumen, ofrece vulnerabilidad, y el mensaje sigue siendo dolorosamente relevante. En el apogeo de la popularidad del glam rock, When the Children Cry destacó por mantenerse firme, suave, constante y seria. Se convirtió en un éxito sorpresa, demostrando que incluso en un mundo de laca, para el pelo y acordes potentes, la compasión podía triunfar. Los Scorpions alemanes no eran ajenos a las baladas, pero Still Loving You llevó la intensidad emocional a otro nivel. Lanzada en 1984 en el álbum Love First Sting, la canción dura más de 6 minutos y se desarrolla como una tormenta. Es un intento desesperado por recuperar un amor perdido, contado a través de voces elevadas y una dinámica poderosa. La voz de Klaus Meine pasa del susurro al gemido, mientras que las guitarras se funden en armonías arrebatadoras. La canción tuvo un gran éxito en Europa, especialmente en Francia, donde se rumoreó que provocó un aumento de la tasa de natalidad. No es broma, Still Loving You se convirtió en la balada lenta definitiva, teatral, sincera y atronadora. Demostró que las baladas potentes no tenían por qué ser breves o seguir una fórmula. A veces, un corazón roto merece una sinfonía de 6 minutos. Lanzada en 1989 en su álbum debut I Remember You, era una canción sobre el amor que se escapaba, pero que nunca se iba del todo. Impactó especialmente porque parecía real, no pulida ni distante, sino personal. La voz de Sebastian Bach pasa de frágil a feroz, sin reprimirse en absoluto. La banda le sigue con fuerza y control, sin ahogarlo nunca. Rápidamente, se convirtió en una de las favoritas de los fans. Se tocaba tanto en bailes de graduación como en rupturas sentimentales, y le dio a Skid Row algo más que carácter. Les dio corazón. Para una banda conocida por su actitud, este fue el momento en el que abrieron la puerta y nos dejaron entrar.
Night Ranger era conocida por sus himnos rockeros optimistas, pero esta balada de piano lo cambió todo. Sister Christian fue escrita por el baterista Kelly Keagy para su hermana menor, preocupado porque estaba creciendo demasiado rápido. Lanzada en 1984, en Midnight Madness, comienza tierna y reflexiva, y luego explota en ese coro icónico. Motoring, ¿cuál es tu precio por volar? Keagy cantó él mismo, dando a la canción una intimidad inesperada. Los fans no solo la escucharon, la sintieron. La canción se convirtió en el mayor éxito de la banda, alcanzando el número 5 en la lista Billboard Hot 100 y convirtiendo a Night Ranger en los inesperados reyes de las baladas. Es una canción sobre la inocencia que se desvanece y el momento en que te das cuenta de que el tiempo no se detiene, aunque tu corazón lo desee. Heart ya había dominado los años 70, pero Alone marcó su poderosa reinvención en la era MTV. Escrita originalmente por Billy Steinberg y Tom Kelly, la canción encontró su verdadera forma con Ann y Nancy Wilson. Lanzada en 1987 en Bad Animals, Alone comienza con un susurro y termina en una tormenta. La voz de Ann Wilson tiembla con vulnerabilidad en las estrofas, para luego elevarse hacia el cielo en el estribillo. Alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 y consolidó el regreso de Heart ante una generación que las conocía por los vídeos musicales, no por los vinilos. La producción es clásica de los 80, en capas, dramática, panorámica, pero la emoción nunca parece falsa. Es un desamor con garra. Décadas más tarde, Alone sigue siendo esa canción que cantas cuando no hay nadie alrededor o cuando necesitas recordarte lo poderoso que puede sonar el desamor. Estas baladas definieron una década, rompieron algunos corazones y nunca abandonaron nuestras listas de reproducción. Escuchémoslas una vez más alto que nunca. Every rose has its thorn, scented on